Dios les bendiga. Hoy vamos a ver las bondades de Dios en nuestra vida y el tema lo estamos titulando Dios es bueno. Vamos a ir a Nehemías capítulo 2. Prepare su Biblia. En Nehemías capítulo 2, versículo 16 al 20. Ahí voy a dar inicio en la lectura de la palabra del Señor y ponga atención en todo lo que estamos o vamos a estar hablando en esta hora, porque Dios siempre es bueno, Dios tiene cosas buenas para su vida, pero nosotros debemos ver esa bondad de Dios en todo tiempo en nuestra vida. Nehemías capítulo 2 versículo 16 me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor así de esta manera: y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando oyeron Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Que Dios bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos nosotros a Nehemías enfrentando grandes problemas en su vida, como un siervo de Dios, ¿verdad? Al proponer en su corazón levantar a Jerusalén de aquellas ruinas en las cuales se encontraba. Tal vez usted está pasando o ha pasado por momentos difíciles en su vida, en los cuales voltea a su alrededor y ve grandes cosas catastróficas que tal vez usted piense, pues no puedo levantarme de aquí, jamás lo voy a hacer, pero esas ruinas pueden ser espirituales. Tal vez usted siente que Dios está muy lejos y usted no escucha sus oraciones, su clamor. Tal vez son problemas morales, emocionalmente hablando, donde sus sentimientos, su corazón se siente triste porque alguien le falló de una manera u otra. O tal vez los problemas pueden ser económicos en su vida. Pero Dios conoce absolutamente todas las necesidades que usted tiene. Tal vez esos problemas también son en la salud, ¿verdad? Está enfrentando enfermedades, situaciones difíciles, usted o algún familiar, un ser querido de usted. Pero déjeme decirle que Dios conoce absolutamente todo lo que usted está atravesando. Hoy vamos a ver cómo Dios es bueno con nosotros. Pero antes de iniciar, repita junto conmigo y dígale usted a Dios estas palabras: Dios mío y Padre Celestial, hoy declaro que tú eres bueno conmigo. Señor Jesús de Nazaret, te doy gracias porque tú eres bueno conmigo. Espíritu Santo,
Gracias porque en tus bondades estás conmigo y me ayudas en todas mis luchas y mis batallas. Gracias, mi Señor y Dios, porque eres bueno conmigo. Es importante declarar, dándole las gracias a Dios, que Él es bueno en todas las circunstancias en que usted atraviese. Vamos a ver cómo Nehemías, en medio de los problemas y las ruinas en las que se encontraba Jerusalén y todos los habitantes que estaban ahí en Jerusalén, él veía las bondades y las benevolencias de Dios con él y con los que estaban con él, dispuestos para ver cambios en las vidas de ellos y en Jerusalén. Nehemías siempre declaró que Dios era bueno con él en cada paso que estaba dando. En primer lugar, vamos a ver el problema que enfrentaba Nehemías y los judíos que estaban en Jerusalén. Y ahí podemos ver nosotros que Nehemías, en primer lugar, él se da cuenta de las ruinas en las cuales se encontraba Jerusalén. Nehemías capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice así: Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Afrenta es vergüenza. Y el muro de Jerusalén derribado, y por sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí en el versículo 2 vemos nosotros que Nehemías preguntó a los que habían venido de Jerusalén cómo estaban los demás judíos que vivían allá en Jerusalén y cómo estaba Jerusalén. Ellos le dijeron que todos estaban en gran mal y en una gran vergüenza. El muro de Jerusalén, le agregan en el comentario, está derribado, está en ruinas, y las puertas de Jerusalén están quemadas. Todo está en ruinas y destruido. Esas fueron las palabras de aquellos judíos que estaban frente a Nehemías. Jerusalén siempre fue una ciudad gloriosa, de mucha vida. Fue una ciudad de muchas danzas y alabanzas a Dios. Todo el pueblo, cuando se levantaba en fiesta, todo el pueblo, sin que quedara una persona dentro de sus casas, todo el pueblo, todas las calles estaban en una gran fiesta alabando a Dios, porque Dios les había dado la libertad y todas las bendiciones. Fue una ciudad de mucho movimiento en el comercio. Entraban y salían personas por todas partes. Tenía varias puertas alrededor del muro. Fue una ciudad muy ocupada. Dios la bendecía siempre. Ahora Jerusalén estaba destruida, los muros estaban derribados, era un montón de escombros, las puertas estaban quemadas, los habitantes de Jerusalén vivían prácticamente en medio de aquellos escombros que se veía en toda la ciudad. Nehemías, al escuchar esa noticia, cayó. Dice ahí en el versículo 4 que él se sentó, pero cuando dice que al escuchar se sentó, quiere decir que cayó de sorpresa, desilusionado, cayó de sentón,
ahí en una silla y comenzó a llorar. Esa fue la reacción de Nehemías. Se llevó una gran sorpresa que ni siquiera sus piernas le respondieron para quedar de pie. Cayó sentado y al instante comenzó a llorar. Me imagino yo ahí a Nehemías que al caer sentado se puso sus manos en su rostro o en su cabeza y comenzó a llorar delante de Dios. De esta manera, aquel llanto era un llanto tan intenso que salía de su alma, salía de su corazón, y era tan profundo ese sentimiento que dice ahí que hizo duelo. ¿Qué significa hacer duelo? Comenzó a llorar como si estuviera de luto, como si alguien amado se hubiese muerto. A alguna persona tan amada en su corazón estaba muerta, fallecido ahí. Entonces ese fue el llanto que él comenzó a elevar delante de Dios. Él no deseaba ni siquiera probar alimento. Dice ahí que entró en ayuno. Él ayunó. Él no tenía ni siquiera el deseo, el humor de comer. Hasta el hambre se le había quitado y él lo único que deseaba era estar llorando delante de Dios, en lamento, en luto, y él estaba entregando aquello que él sentía en su corazón, lo entregaba a Dios con toda su alma y todo su corazón. Al mismo tiempo que clamaba a Dios en oraciones y suplicaba por restauración, también suplicaba a Dios para hallar gracia delante del rey a quien él servía, para que le concediera ir a Jerusalén e iniciar aquella restauración. Él deseaba en aquel llanto, él deseaba ir a restaurar a Jerusalén, ir a restaurar a sus hermanos que estaban en una vergüenza. Él quería ir a como diera lugar y levantarlos. Él quería que estuvieran bien, así como él estaba viviendo bien. Dice Nehemías 1:11, te ruego, fíjese nada más el clamor que hacía a Dios, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Note usted lo que está pidiendo. Dale gracia delante de aquel varón. ¿De quién? Delante del rey a quien él servía. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hace ahí una cláusula, ¿verdad? De a qué estaba él refiriéndose, porque él era copero del rey. Era una persona muy importante ahí a la mano derecha del rey. El rey ponía su confianza en el copero. Y entonces no era cualquier persona. Y dice, permíteme, Señor, hallar confianza delante del rey. ¿Por qué? Porque si usted lee ahí más adelante, Nehemías, si él se ponía triste, su rostro se demudaba, el rey podía sospechar que algo traía entre manos y podía envenenarlo. Entonces, ahí por eso él pedía gracia de Dios para que lo cuidara delante del rey, que no viera la tristeza, porque vemos nosotros que el rey sí se dio cuenta que estaba triste Nehemías y le comienza a preguntar qué es lo que pasaba, porque era muy notorio. Una persona cuando está triste no puede ocultar aquella tristeza, muy rápido se le ve en su rostro, en su semblante, y los demás se dan cuenta de que algo está pasando en el corazón de él o de ella.
Cuando él pide esto a Dios que le permita hallar gracia delante del rey, Nehemías reconoce que Dios es bueno con él. Fíjese nada más, aquí es donde podemos ver nosotros la primera declaración de Nehemías, donde él reconoce que Dios es bueno con él en todo este tiempo que él le comienza a servir a Dios. Ahí en Nehemías 2:8, ahí están las palabras donde él reconoce. Dice, y me lo concedió el rey, dice ahí. ¿Qué le concedió? Lo que Nehemías le había pedido a Dios, que le permitiera hallar gracia y que el rey le concediera ir a Jerusalén para ir a restaurar a Jerusalén. Y dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Fíjese cómo dice ahí en esa segunda parte, según la benéfica o buena mano, la bondadosa mano de mi Dios sobre mí. La mano de Dios me está bendiciendo, me está guardando, me está cuidando, me está dando lo que yo necesito. Eso es lo que estaba diciendo Nehemías. Él lo estaba declarando. En medio de los problemas, vemos nosotros que surgen más problemas. Y a veces, tal vez usted puede experimentar que llueve sobre mojado y como luego dicen, ¿verdad? Entonces en medio de tantos problemas llegan más problemas, pero déjeme decirle, eso es para que usted y yo veamos que Dios es bueno y es Dios quien nos ayuda, es Dios quien nos bendice. Y vemos nosotros aquí que en medio de los problemas, ahí en Nehemías 2:10, surgen otros problemas, contra Nehemías y el plan que él traía en su corazón de servirle a Dios. Dice en el versículo 10, pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo, en gran manera, les disgustó en extremo, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. En otras palabras, Sanballat y Tobías se molestaban si alguien ponía en su corazón o para ir a Jerusalén y restaurar a los judíos. Y en este caso fue Nehemías el que llegó con una gran compañía junto con él para ir a restaurar a Jerusalén, y se disgustaron en extremo porque estaba Nehemías ahí. ¿Qué vendrá a ser este? Y es uno de los siervos o uno de los sirvientes del rey. ¿Qué vendrá a ser? Estos hombres, vemos nosotros, en muchas ocasiones se burlaban de Nehemías y de los colaboradores de Nehemías. En otras ocasiones quisieron engañar a Nehemías con una amistad falsa. También trataron de hacer emboscadas contra Nehemías para matarlo. Y no me quiero detener mucho aquí. Usted puede leer el libro de Nehemías, toda la historia, y usted se va a dar cuenta que estos hombres fueron muy astutos para armar aquellas palabras muy sigilosas, ¿verdad? Y tratar de hacerle daño a Nehemías y a sus compañeros, y también se burlaron para minimizarlos. Y hay mucha gente así, que tal vez usted se ha encontrado con muchas personas de ese índole, pero déjeme decirle que no debemos, o usted no se deje engañar por personas de este índole. No se deje detener por ningún comentario que salga equivocado a los planes que usted siente en su corazón hacer para Dios o para bendición de usted, de su familia. Nunca, jamás se deje detener por ningún comentario negativo. Usted siempre busque a Dios y lea el libro de Nehemías, y usted se va a dar cuenta que Nehemías
Dios le dio sabiduría para entender cuando las personas estaban hablando sigilosamente, astutamente para hacer daño. Nehemías nunca jamás se dejó atrapar y cuando ellos hablaban, él entendía que ellos estaban tramando alguna emboscada o alguna trampa contra él y sus compañeros. Esos fueron problemas sobre problemas, mas sin embargo, Nehemías fue bendecido por Dios y enfrentó todos los problemas y los venció. Así usted también puede vencer en cantidad de problemas cuando usted ve la mano de Dios y le da gracias a Dios porque Él es bueno con usted. Otros problemas internos, fíjese nada más que enfrentó Nehemías, fueron judíos que no se unían a la causa que Nehemías tenía en su corazón para servir a Dios. Estos judíos que deberían haberse unido junto con Nehemías eran patéticos al plan de restauración de Jerusalén. Y ellos estaban ahí, pero eran patéticos, eran arrogantes contra aquel plan. Y déjeme decirle que no era el plan de Nehemías, sino era el plan de Dios mismo. Entonces, ¿contra quién fueron patéticos? Contra el plan de Dios. Y muchas de las veces así vamos a tener nosotros, mucha gente que no se quiere unir al plan de Dios. Y comienzan a hablar, a decir palabras contrarias o simplemente, aunque no diga nada, el no ser partícipes en el plan de Dios, eso es una manera como ser en contra de los planes de Dios. Dijo Cristo Jesús, el que no es conmigo es contra mí y el que no junta, desparrama. Entonces, aquí vemos nosotros en Nehemías 3, versículo 5, vemos como una familia llamada los tecoitas estaban trabajando, se unieron con Nehemías, pero los principales de esa familia, de los tecoitas, no quisieron hacer absolutamente nada, no se unieron a aquella causa. Dice Nehemías 3:5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero los grandes o los principales de los tecoitas no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Y por qué está escrito aquí? Porque Nehemías y todos ellos tomaron en cuenta que los tecoitas sí ayudaron, pero los principales de ellos no ayudaron. Cuando Dios llama a servirle, cuando Dios nos dice a nosotros, sírvanme de esta manera, quiero que ustedes hagan esto, nosotros nos debemos presentar. Debemos presentarnos delante de Dios. Y si a usted no le llamó aquel equipo, aquel grupo, usted debe tomar el llamado de parte de Dios. No espere que le digan, oye, ¿podrías venir y ayudarnos? El llamado, la invitación ya está hecha de parte de Dios. Es Dios quien le está llamando a usted, al igual que a todos los demás. Si usted no se involucra en aquello, es usted quien le está diciendo a Dios, no quiero nada. Yo estoy bien así. Tengamos cuidado con eso. Porque no es al hermano, a la hermana, a aquella persona a quien le estamos diciendo, no, yo no quiero ser parte, sino a Dios mismo le estamos diciendo, yo no quiero ser parte de eso. Y vea cómo aquellas personas que no se unieron, a veces en lugar de ser parte de aquel trabajo, comienzan a hacer cosas que no deben hacer.
En Nehemías capítulo 6, versículo 17 al 19. Fíjese nada más, los que no se unieron a aquella obra, fíjese lo que comenzaron a hacer. Versículo 17, Nehemías 6, 17 en adelante. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Tobías no era judío, era un extranjero, metiche que estaba ahí en Jerusalén. Pero los judíos le mandaban cartas a Tobías, chismeando lo que estaba haciendo Nehemías. Dice, y las de Tobías venían a ellos, a los principales de Judá. Porque, dice en el 18, muchos en Judá se habían conjurado con él, se habían unido, tenían cierto parentesco. Dice, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Y ahí vemos nosotros que, fíjese nada más lo que siguen haciendo. Dice en el 19, también contaban delante de mí las buenas obras de él. Fíjese lo que estaban haciendo. Estos judíos venían con Nehemías, veían lo que él estaba haciendo, estaba ahí adentro, ahí junto con él, veían todo, oían lo que decía, los planes que tenía, y le llevaban el chisme a los enemigos de Nehemías, ahí a Tobías y a Sanbalat, y luego de allá para acá venían y le contaban a Nehemías, oye, fíjate que aquel hizo estas cosas buenas y aquí ya es muy bueno y ayudó a fulanito y ayudó a sutanito, a ellos mismos. Y contaban cosas buenas de ellos, pero de Nehemías iban y decían cosas malas y estaban poniendo al tanto a los enemigos de Nehemías. Así que esas personas que no se involucran en las cosas buenas, en la obra de Dios, o en cosas que usted ha planeado, tal vez se convierten en chismosos, en el lleva y en el trae. Todo ese problema lo estaba enfrentando Nehemías. Era necesario que lo mencionara porque ese es el problema que estaba enfrentando Nehemías en toda la obra que él estaba haciendo para Dios. Pero en segundo lugar, vamos a ver cómo Nehemías solo se enfocaba en lo bueno que es Dios con él. No se enfocó en el problema. Sí lo veía, sí veía lo que hacían, él entendía absolutamente todo porque no era una persona ignorante, era una persona que Dios le daba sabiduría, pero él no se enfocaba en eso. Él se enfocó en lo bueno que Dios era con él en todo lo que estaba sucediendo. Y no nada más con él, sino con todos los compañeros de Nehemías. Anteriormente mencioné cuando Nehemías se presentó delante del rey y que había mencionado que el rey le concedió la petición de ir a Jerusalén para restaurarla. Y dijo él que había sido la mano de Dios la que había hecho que el rey le concediera esa petición. Fue Dios quien hizo o movió al rey para decretar, para afirmar que Nehemías fuera y restaurara a Jerusalén. Y lo vemos nosotros en Nehemías 2:8. Dice, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías constantemente estaba viendo cómo Dios le ayudaba en todo lo que sucedía en aquella obra que Nehemías estaba llevando a cabo para Dios.
Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, él fue a dar la vuelta a todo alrededor de Jerusalén y para ver cómo estaba todo el muro alrededor de Jerusalén. Estaba derribado y estaba en ruinas, en completas ruinas se encontraba aquel muro. Eran solamente escombros, piedras sobre piedras, donde estaba todo derribado. Eh, él, Nehemías, no le mencionó a ninguno de los oficiales de Jerusalén, ni de los que iban con él. A nadie le mencionó a dónde iba él y qué era lo que iba a hacer. Él fue solo para dar vuelta al muro. Y así vemos nosotros en Nehemías 2:16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado yo a los judíos, lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Cuando él regresa de ver aquellas ruinas, él les anima a todos los oficiales para unirse en la causa de restauración de Jerusalén. Y dice ahí en el 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza, en oprobio. Ahora, él les anima y les dice, vamos a edificarlo. Y ya no estemos en vergüenza, vamos a levantar Jerusalén. Y ahí vemos nosotros que él les dice cómo había sucedido que él estuviera ahí presente en Jerusalén. Y él les dice, ¿saben qué? Dios fue bueno conmigo y por eso estoy aquí. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Se fija cómo les dice él ahí. Les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Vemos nosotros que al declarar Nehemías que Dios había sido bueno con él, ellos se animaron y dijeron, pues vamos a levantarnos y vamos a edificar Jerusalén. Fue Dios quien lo hizo, es Dios quien me tiene aquí y por eso es que vengo para edificar a Jerusalén. Pero vamos a levantarnos, ustedes vengan conmigo. Y ellos tomaron el reto de unirse con Nehemías. Después, cuando el muro se construía, ellos estaban ya a la defensiva. De todos modos, ellos estaban a la defensiva porque los problemas se estaban incrementando en contra de aquel plan de reconstrucción de Jerusalén. Así que el problema venía en grande y ellos tuvieron que enfrentarlo. Ahora vemos nosotros Nehemías capítulo 4, versículo 17, que en todo tiempo Nehemías decía que Dios era el que estaba con ellos. Era Dios quien nos ayudaba, era Dios quien nos protegía, era Dios quien peleaba, era Dios quien les daba las fuerzas. Usted puede leer todo el libro de Nehemías y se va a gozar. Y márquelo con un marcador especial de cuando Nehemías se va declarando que Dios me ayudó, Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros, Dios peleó por nosotros, Dios hizo que ellos estuvieran asustados. Y son muchas las veces que Nehemías declara que Dios estaba con ellos. Nehemías 4:17, fíjese nada más lo que dice aquí, al 20. Los que edificaban en el muro
los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, porque era muy grande aquel muro y era poca gente la que estaba trabajando, y allá en un lugarcito estaba un grupito, y allá retirado estaba otro grupito, y al otro lado otro grupito, y estaban todos apartados unos de otros, y no podían estar juntos porque tenían que levantar todas las áreas que estaban derribadas, y eso los hacía vulnerables a un ataque. ¿Por qué? Porque no estaban juntos, estaban apartados a gran distancia, grupos de grupos. Y dice aquí en el versículo 19: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios, fíjese nada más lo que declara en Nehemías a aquellos oficiales. Dice: nuestro Dios peleará por nosotros. Vuelve a decir Nehemías que es Dios quien está en medio de ellos, peleando por ellos, defendiéndolos y ayudándolos en todo lo que ellos hicieran. Así, vemos también en Nehemías 6, versículo 15, que todos veían cómo Dios estaba con ellos. Aún los enemigos de ellos también veían cómo Dios estaba con aquellos hombres y mujeres que estaban sirviendo a Dios. Fíjese nada más, Nehemías 6, 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 24 del mes de Elul, en 52 días, en menos de 2 meses, como en un mes, 3 semanas. Fue terminado el muro, siendo un trabajo tan grande y tan pesado. ¿Cómo fue que lo hicieron? Fue el poder de Dios quien les dio fuerzas para hacerlo. Y dice ahí: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ahí Nehemías vuelve a declarar que fue Dios el que les ayudó a ellos, por lo cual ellos pudieron hacer esa obra en 52 días. Algo maravilloso, algo que puede ser inexplicable, no se puede entender cómo fue que lograron tanto con poca gente, y aún tuvieron fuerzas para levantar semejantes piedras tan grandes y acomodarlas y levantarlas a lo alto del muro. ¿Cómo fue que lo lograron? Dice Nehemías: fue por nuestro Dios que había sido hecha esa obra. Ahí vemos que es Dios quien nos ayuda, nos bendice, nos da fuerzas, nos quita de aquellas ruinas, no importa cuáles sean las ruinas económicas, físicas, emocionales, cual sea. Usted proponga en su corazón alabar y glorificar a Dios. Reconozca que Dios es el que hace todo en la vida de usted y dele gracias. Por eso al principio
le guíe en esas palabras, dando gracias a Padre Celestial, dando gracias al Señor Jesucristo y dando gracias al Espíritu Santo por lo que ellos hacen, por lo que cada uno de ellos, siendo un solo Dios verdadero, por lo que hace en la vida de usted. Si usted reconoce todo lo que Dios hace en la vida de usted, es Dios quien va a hacer el resto. Y usted, en poco tiempo, su vida va a ser restaurada. No importa qué tan bajo haya caído en ruinas, Dios le va a levantar. Dice el Señor Jesús, ¿verdad? Si 7 veces cayera el justo, las 7 veces lo levantará el Señor. Así que de esa manera Dios le está dando esa palabra. Así que, en tercer lugar, ahora usted y yo debemos servir a Dios con todo nuestro corazón y Él se encarga de todas nuestras necesidades. Fíjese nada más, si usted está pasando por problemas o necesidades, no se preocupe de las ruinas, mejor preocúpese por glorificar a Dios, que Dios se va a encargar de usted. Dice aquí, en cualquier problema Dios le guiará para que usted obtenga la victoria, sea en el área de la salud. Dice la palabra del Señor en Isaías 53 que Él llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga estamos nosotros curados. Así que Él ya se encargó en la cruz del Calvario para que usted esté sano, sana. Solamente glorifíquelo, reconózcalo en su corazón, dígale: Señor, te entrego mi alma, mi corazón, y lávame con tu sangre y dame fuerzas y sáname, Señor, y clava todas las enfermedades en la cruz del Calvario, Señor. También en su corazón, si usted le hace falta tener gozo, fíjese lo que dice en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Así que si usted deja a Cristo Jesús que entre en su corazón, el gozo del Señor está en usted. Y dice, y vuestro gozo se ha cumplido. ¿Quiere tener gozo? Necesita usted a Cristo Jesús en su corazón. Invítelo y dígale: Señor, entra en mi corazón y en mi alma y te confieso como mi Señor y mi Salvador, y dame el gozo de tu presencia en mi vida, Señor. Así que si a usted le faltaba gozo, es porque falta Cristo Jesús que entre en su corazón. Si usted ya lo tiene, confiese que el Señor ha sido bueno y sírvale, porque muchas de las veces nos falta gozo porque no le estamos sirviendo al Señor como Él manda. Ahora, en las necesidades económicas, en las necesidades materiales, fíjese nada más lo que el Señor dice en cuanto a eso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Póngase a orar, que sean conocidas las necesidades de usted, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Darle gracias sobre todo. Señor, gracias porque tú me has dado la comida. Gracias, Señor, porque tú me suples absolutamente todo lo que me ha hecho falta y tú estás conmigo. Dice en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir todo lo que hace falta conforme a sus riquezas. ¿Cómo es la riqueza de Dios? Él es dueño de todo, hasta del oxígeno que nosotros respiramos y hasta de nosotros mismos. Así que, ¿para qué se mortifica en lo que le hace falta? Mejor dedíquese a reconocer que Dios es bueno en la vida de usted y dele gracias, como dice su palabra. Rinda su corazón y su alma al Señor, que Él le dará la victoria en todas las áreas de su vida. Vamos a orar y dígale al Señor: te entrego mi corazón y mi alma. Perdona todos mis pecados,
Lávame con tu sangre poderosa y borra todas mis maldades, Señor. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tú te encargas de nuestras necesidades. Bendice a cada persona, Señor, que está escuchando esta tu palabra santa, y dale victoria tras victoria, porque tú estás con ellos y porque eres bueno con cada persona. En Cristo Jesús los ponemos en tus manos. Amén y amén, Señor Jesús. Gloria a tu santo nombre. Dios le bendiga. El Señor esté con usted.